De la ruina a la gloria. El renacer del antiguo Hotel del Globo. Bueno, sí, nos encontramos una ruina, pero una ruina en la que supimos ver que los valores esenciales estaban intactos. Se mantenía la estructura en torno a dos patios. Esto había sido un antiguo hotel, un hotel que recibía a los inmigrantes de principios del siglo XX y en realidad mantenía lo más importante de sus espacialidades, muy deteriorado, abajo compartimentado. La planta baja se había transformado en 3 locales y estaba todo muy, muy deteriorado, pero lo principal estaba. Y nosotros defendimos mucho mantener esas espacialidades, mantener la tipología y también le proponíamos, bueno, todo lo que el siglo XXI nos trae de tecnologías, pero manteniendo lo más importante del edificio original. Su fachada, recomponerla, estaba totalmente perdida, solamente se mantenía el ventaneo que estaba tapiado. Recompusimos molduras, barandas, herrerías, y la mansarda, que había sido en los años 60 destruida, la recuperamos en un tono contemporáneo. Una decisión de proyecto que fue súper importante fue la circulación vertical nueva, que es una circulación que tiene que ser reglamentaria para bomberos, con un ascensor accesible, y ahí se decidió, en este patio que es muy importante, potenciar su eje y se ahuecó toda, esto fue tal vez lo más complejo de toda la obra, se ahuecó todo ese sector y ahí viene moviéndose el ascensor vidriado que recorre los 4 pisos del edificio. Casualmente nosotros hace unos años atrás hicimos la reforma en el edificio de enfrente, la esquina Rambla y Colón, esquina este. Y veníamos y es un edificio más o menos de la misma época, más chico, o sea, el terreno es más chico y a su vez en altura también menos pisos. Y veíamos este edificio enfrente y decíamos, qué maravilloso sería poder, o sea, ya era maravillosa la obra que estábamos haciendo de rehabilitación en ese edificio, y era triste verlo caer, verlo derruido, verlo sin vida, y decíamos, qué alucinante sería poder poder reformar ese edificio. Años después llegó el cliente y bueno, con quien ya habíamos trabajado en algún proyecto anterior, y no podíamos creer. Y bueno, y sí, tal cual, entrar en el estado en el que estaba era lastimoso, era también un desafío pensar cómo se aguanta todo esto, pero era la nobleza de los muros, la nobleza de las proporciones, la nobleza de los espacios, era algo genial a investigar, a trabajar, a recuperar. Y también, bueno, en ese momento, o sea, el edificio la circulación era bastante caótica, la escalera estaba bastante ruinosa. La salida a la azotea era por una escalerita totalmente precaria, y salías a la azotea y descubrías un espacio maravilloso, muy, muy, muy detonado también, pero maravilloso, potencial, unas vistas de los edificios circundantes, del puerto, de la aduana, del Banco República, o sea, las vistas divinas de la Ciudad Vieja. Y también, bueno, ahí fue surgiendo la idea de edificar, de hacer como algo, una ampliación, un rooftop, o sea, de buscar la forma de poder aprovechar y capitalizar esa maravilla que se veía en la azotea. Sí, fue como un entusiasmo contagioso. Entramos acá y
Y al ratito de estar recorriendo, y era tremendo, volaban palomas, habían restos de ratas, vidrios rotos, todo lo que uno se puede imaginar, pero nos empezamos a entusiasmar, es tal cual lo que dice Ale, uno entra y siente, pobre ciudad vieja, ¿cómo un edificio tan hermoso puede estar en este estado? Y te empezás a entusiasmar porque nosotras, como arquitectas, las cuatro, nos pasa muy rápido que ya empezamos a imaginarnos cómo puede quedar. Ya estamos como proyectando, eso es como automático, empiezan las ideas, ¿no? Pero la primera sensación sí es sobrecogedora, es cómo es posible que un edificio tan maravilloso frente al puerto quede en ese estado. Y sí, te parte el alma. Y después empieza el entusiasmo. Y está la poesía de esta intervención tan contemporánea, un ascensor totalmente vidriado que queda hasta toda su maquinaria a la vista. Y nos encanta ese contraste, ¿no? Tenemos en este espacio las aberturas antiguas, el ladrillo a la vista, que es la historia de cómo se construyó el edificio, está a la mano de cada operario en esos ladrillos, y de repente tenés esta intervención totalmente contemporánea, ¿no? Horadamos, le sacamos como con un sacacorchos, y fue sumamente complejo estructuralmente para hacer este edificio, este ascensor transparente que nos fascina. Cuando me invitaron ellas a participar de este proyecto, que fue todo un desafío, y entré personalmente en lo que yo sentí, porque me estoy como imaginando esa visita del edificio tan abandonado, fue como una desazón y una impotencia, un abandono, sentimientos de algo como si uno viese a alguien deprimido. Y después de recorrerlo, sentí esa valentía de poder transformar que tenemos los arquitectos, como un entusiasmo, una alegría. Se fue transformando eso que me asustó al principio, palomas, cacas, ratas, feos, en una alegría enorme de la capacidad de transformación que uno maneja, que todos manejamos, y todo lo que podía llegar a dar. Entonces me fui feliz. Los patios existentes se vinculan con este volumen central, y lo que generamos aquí fue una verticalidad que vinculase los 3 niveles. Y para eso hicimos un tratamiento de guaciarí pintado en los 3 niveles por igual, y reforzamos con unos tajos modernos de vidrio fijo, con las pinturas a los costados, para generar que este patio se visualizase en su globalidad. Ujú. Estos edificios patrimoniales, cuando son de buena calidad, tienen algo que es hermoso, que es que hay cosas de ellos que mandan, ¿no? Estos patios mandaban, nosotros no podíamos ignorarlos, no lo hubiéramos deseado tampoco, pero tenían tanta fuerza y en realidad los potenciamos al generar esta vinculación visual también, que es muy importante, que se aprecia. Sí, una transparencia. Las aberturas. Cuando estás parado en el segundo estar y ves hacia adelante es hermoso, y lo mismo este efecto con la transparencia a la derecha y la transparencia a la izquierda. Entonces realmente estudiamos todas las vistas interiores del edificio muchísimo, muchísimo, porque cada vista interior es una fachada que se lo merece ser estudiada. Y ahí arriba, también siendo respetuosa de todas las líneas, en esas cenefas transitan todas las instalaciones. Porque acá no sé dónde están, pero acá hay toda la eléctrica, sanitaria, datos, todo puesto en el siglo XX. Ok, una solución creativa para poder lograr compatibilizar el carácter histórico del edificio Exacto. con los requerimientos contemporáneos. Bien. Y hay algo que capaz que también desde acá se puede como sentir, que es el cambio de función y cómo los edificios permanecen y las funciones se van ayornando con su época. Estas eran habitaciones que eran en su momento de hotel, luego pensión, y ahora son cowork unidos, y que es un programa muy actual, y en cambio las mismas paredes son los que los contienen, con pequeñas intervenciones o adaptaciones, ¿no? La bovedilla. Te invitamos a recorrer el balcón.
Recuperamos las barandas de hierro forjado, Y el pavimento también. el pavimento, y, y con la intervención con el apoyo y la pericia de la gente de la empresa constructora, con recursos que de repente no nos imaginábamos, o sea, cómo cuando al no conseguir tramos de la misma baranda, cómo poder replicarlo. Y bueno, y a ellos se les ocurrió hacer un molde y hacerlo en resina. Entonces, cada tanto, en algunos lugares hay algunos de estos tramos de barandas fueron hechos de esa forma y bueno, permitió recuperar la continuidad. Y respecto a estos elementos ornamentales que vemos acá arriba, ¿hay originales y reconstruidos? Sí, exacto. Hay originales, a partir de ellos se hicieron moldes, se completaron, pero sí, de todos ellos hay algún original en. Vamos a ver que hay sectores. En este sector, la idea fue demoler todos los tabiques divisorios que habían, generar este gran espacio. Acá eran todas edificaciones chiquitas del hotel original y dejamos la bovedilla a la vista, como los materiales en su estado más puro, el ladrillo, que hubo que retomar todas las juntas, las bovedillas, haciendo también en la parte del ritmo de la estructura, y sí todas las instalaciones a la vista, todo el tendido de eléctrica y de datos en las bandejas integradas al diseño, y generar este espacio que es de corte bien contemporáneo y que alberga un cowork en 2 pisos, y el de acá. ¿Y los pisos son los originales de Pinutea? Los pisos eran los originales en parte, se retiró todo para hacer todo el tendido por abajo y se tuvo que comprar en varias casas de demolición para completar. Incluso tenemos los herrajes aquí originales, Se recuperaron, de hierro dorados y de bronce. se recuperaron las carpinterías. Sí, las aberturas de aluminio son nuevas porque la carpintería exterior estaba demasiado deteriorada y ya son de aluminio con doble vidrio. O sea, es un mix entre lo que se mantenía, que no parecía lo más significativo, lo que se recuperaba y lo que tenía que ser de intervención nueva contemporánea. Otra cosa que es importante es el desafío, como decía Perla, las CENEFAS, de que todas las instalaciones en este tipo de edificios queden ocultas, porque date cuenta que quedó al descubierto, quedó su techo, que antes tenía un cielo raso de chapa que fue descartado, quedó en sus paredes, es decir, quedó sin posibilidades de pasar las instalaciones ocultas. Entonces se buscó, cuando se levantó el piso, por allí se pasó la sanitaria, se pasaron para la parte de la calefacción, la eléctrica, y en la eléctrica se generaron estos grandes tótem, digamos, una parte parcial de yeso, donde también hay instalación. Es decir, que uno vive el espacio y no percibe todas las redes ocultas que tiene este edificio, que fueron siempre un gran desafío, ¿no? Después subimos por la escalera antigua recuperada, que estaba ruinosa, daba miedo subir. Pero primero vamos hasta el fondo, después subimos por la escalera de madera y vemos lo que es el ascensor, que parecía imposible que fuera recuperado, y lo fue, y funciona. Claro, este es otro sector del edificio. En realidad eran las antiguas caballerizas. Esto es una ampliación, no tenemos data exacta del año, pero fue antes de los años 20, pero después del 1890. Y acá eran las antiguas caballerizas. De hecho, acá ese tema constructivo era diferente y eran unas bobillas de hormigón que no estaban en buen estado. Y acá sí se rebasó. Y el otro gran desafío estructural fue que se demolió todo el sector posterior para generar luz en la parte más mediterránea del edificio. Se generó un caos. Vamos por el ascensor, Eli. Sí. Vamos por acá.
la puesta en marcha. Y bueno, y pudimos finalmente restaurar la cabina. Y en cuanto a la tecnología, la máquina, la seguridad, tiene todo un sistema nuevo, todo un motor nuevo. Y bueno, también se restauró toda toda la herrería. Es el ascensor original de cuando el edificio era hotel. Exacto. Es la cabina original, todo el cerramiento, es toda la herrería original. Y la máquina, el motor es nuevo y todos sus engranajes son nuevos. Fantástico. Y son estos diálogos que para nosotros tienen tanta poesía. Este es el ascensor original que también tiene todo su funcionamiento a la vista, toda su maquinaria de funcionamiento a la vista. Igual que hicimos con el ascensor contemporáneo. Entonces hay un diálogo que pasa 100 años, ¿no? Que atraviesa 100 años. Y eso es parte de lo que nos fascina en restaurar y reciclar edificios. Bueno, ya. Acá es restauración, reciclaje y ampliación. A mí me fascina que hayan quedado los rastros de los arcos originales escarzanos. Mirá, Eric, qué interesante acá, a donde ves las diferentes épocas de construcción, porque abajo el arco es un arco de medio punto y acá arriba los arcos son arcos escarzanos. Entonces, eso habla de una diferente época de construcción. Cecilia, que subíamos por una escalerita y encontramos una azotea llena de pastizales, pero nos deslumbró el lugar. Y Montevideo no tiene muchos rooftop. Y retomamos la idea de los antiguos miradores de la ciudad vieja, y ese con una vista más que especial, ¿no? Porque está el Banco República, está el puerto, está el edificio de la aduana, y creemos que es un lugar muy especial del edificio. Y además, sí, acá la ampliación se hizo con un diseño totalmente contemporáneo, por encima de la altura admitida del edificio, pero respetando el gálibo y generando esta terraza exterior, donde también son parte del diseño los techos de los lucernarios, que son una parte tan importante de toda la tipología del edificio. A mí lo que me sorprende de personas que conocen el edificio ahora, que no me había pasado nunca con ninguna obra de hace 30 años que estoy en el tema, y que me agradecen, me dicen gracias. Y me siento orgullosa de ese gracias, pero no es un gracias a mí, es gracias de haber sido vehículo de algo que ellos quieren, que es tener la ciudad vieja, que es tener Montevideo. Es decir, que a lo que yo siento cuando veo, lo hablo en personal, porque vamos a hablar cada uno en persona, evidentemente que haber trabajado en la ciudad vieja no es lo mismo que haber trabajado en cualquier otro barrio, porque de alguna manera está la historia, está la identidad, está mi propia historia. Evidentemente que hay una fibra que toca el trabajar acá en la ciudad vieja y me siento bien orgullosa. Aparte de haber estado en un equipo divinas y de haber sido agradecida que me hayan invitado. Bravo. Con este edificio. Ocurre algo muy especial con este edificio. Como les decía Ale, hay como una cosa de agradecimiento realmente fue un trabajo de tremenda perseverancia, ¿no? La gente dice gracias por haber asumido ese desafío y haberse tomado el trabajo. Hay como una paradoja. Por un lado, la gente queda deslumbrada y por otro lado les parece natural que el edificio esté así, ¿no? Es como que quedó tan bien, no se le ven cosas a contramano. Están las instalaciones contemporáneas, está el diálogo con lo antiguo, pero la gente que entra dice no se podría haber hecho de otra manera, prácticamente. Entonces, eso también es hermoso, ¿no? El entusiasmo, el deslumbramiento y esa cosa de decir qué bien quedó, cómo todo fluye, ¿no? No podría haber sido de otra manera. Nosotros sentimos que esto es como un devolver a la ciudad un valor que ya tiene la ciudad, que lo tiene de muy larga data y justamente la pata que faltaba era un poco el cuidado, y durante mucho tiempo también, desde la facultad, de todas las distintas órbitas académicas, siempre la pena de tener
tremenda arquitectura, que justamente acá tenemos una visión 360 grados de Montevideo, de ese Montevideo que está en el inconsciente de toda la gente, ¿no? De las cúpulas de las iglesias, el Banco República, el Palacio Legislativo, la aduana, el puerto, los balcones de Dieste, el mar. Entonces, bueno, la intervención es como dignifica, le vuelve a dar vida, y lo que recibimos y lo que no lo había pensado, que es lo que queremos generar en la gente, pero está en esas respuestas que dieron de que bueno, que la gente con sensibilidad lo aprecie ese trabajo que en realidad fue súper meticuloso, fue súper intenso, muy difícil por muchos momentos, y bueno, y aquí estamos. Capaz que acá lo que uno querría es que eso tan difícil de definir, qué es patrimonio, capaz que acá se siente patrimonio. Es así. Creo que acá la gente lo vive y es algo difícil de poner en palabras y muy sentido. El desafío de este proyecto, de esta obra, fue enorme, pero así enorme es el resultado. Y como lo vimos en este proceso, el rescatar edificios patrimoniales, dándole un uso contemporáneo, pero siendo respetuosos, teniendo la capacidad de transformar, pero también de cuidar, de recuperar y de animarse también a lo nuevo. Creo que es en ese equilibrio que nos dejó sumamente satisfechas después de un arduo trabajo, pero que lo sentimos nosotros y lo sienten todos los que vienen a visitarnos. Por la divulgación. Gracias a ti por haber venido. Gracias. Chao, chao. Gracias.